Hoy quiero hablar contigo de algo que sé que va a incomodar a algunos, pero quizá esté bien que incomode porque hay temas que justamente necesitan sacudirnos un poco para que dejemos de repetir lo que escuchamos y empecemos a pensar por nosotros mismos. Porque dime algo, ¿en qué momento un tema de salud terminó convirtiéndose en una guerra entre personas comunes? ¿En qué momento hablar de vacunas se volvió casi una declaración de guerra en reuniones familiares, en redes sociales y entre amigos? Lo que me llama la atención es que ya ni siquiera discutimos datos, discutimos creencias, bandos, identidades. Si dices que confías en las vacunas, hay quien te llama ingenuo. Si dices que dudas, hay quien te llama irresponsable. Y así, poco a poco dejamos de escucharnos y empezamos a atacarnos. Pero si nos detenemos un momento y vemos el panorama completo, nos damos cuenta de algo mucho más profundo. La discusión no empezó por las vacunas, empezó por la desconfianza. Porque vivimos en una época en la que ya no confiamos en gobiernos, ni en grandes corporaciones, ni en medios de comunicación, ni siquiera confiamos en expertos. Hemos visto escándalos, corrupción, intereses económicos ocultos, manipulación informativa. Entonces, mucha gente se pregunta, si han mentido en otras cosas, ¿por qué no nos mentirían también en esto? Y esa pregunta, aunque incomode, es válida, porque la confianza ciega tampoco es saludable. Pero aquí es donde la conversación se vuelve un poco peligrosa, porque cuando la confianza se rompe, el miedo ocupa su lugar, y el miedo necesita respuestas rápidas, aunque estas respuestas estén completamente equivocadas. Y es entonces cuando aparecen teorías que prometen explicarlo todo, que si hay planes de control poblacional, que si quieren enfermarnos, que si hay agendas ocultas, que si buscan manipular nuestro ADN, que si todo forma parte de un plan global. Y cuando alguien está confundido o asustado, esas historias se sienten convincentes porque ofrecen algo que la realidad no siempre da, certezas. Pero también hay otra parte que casi nadie quiere aceptar. La ciencia tampoco es perfecta, la medicina no es perfecta, existen efectos secundarios, errores médicos, negligencias, malas decisiones y sí, también existen intereses económicos y políticos enormes detrás de la industria farmacéutica sin lugar a dudas. Negarlo sería incluso ingenuo e irresponsable de mi parte. Y ahí es donde este tema se vuelve verdaderamente incómodo, porque la realidad no encaja en un video de 30 segundos ni en un meme. La realidad es compleja. Hay vacunas que han evitado muertes masivas y enfermedades devastadoras, pero también existe un sistema médico que, como cualquier sistema humano, puede equivocarse, puede fallar y puede priorizar dinero sobre personas en algunos casos. Entonces la pregunta ya no es si las vacunas son buenas o malas, la pregunta es otra: ¿cómo decidimos en un mundo donde nadie parece completamente confiable? Y es que si nos damos cuenta, hoy abrimos redes sociales y vemos un video diciendo que todo es mentira, luego otro diciendo que todo es seguro, luego alguien gritando que despertó y alguien más burlándose de quien duda. Y al final, la gente queda atrapada entre dos extremos sin espacio para una conversación real. Y aquí es donde tocamos la parte polémica que quizá muchos no quieren escuchar. A los poderosos, sean gobiernos, corporaciones o plataformas digitales, les conviene que estemos peleando entre nosotros. Mientras discutimos si alguien es ignorante o si otro está manipulado, dejamos de hacer preguntas más grandes, como ¿por qué la salud se volvió un negocio tan gigantesco? ¿Por qué cuesta tanto acceder a tratamientos? ¿Por qué hay países donde enfermarse significa endeudarse de por vida? Y justo esa es la conversación que casi no aparece, porque es mucho más fácil dividirnos por una vacuna que cuestionar al sistema completo. Y también hay algo que debemos aceptar con honestidad: no toda persona que duda es ignorante, y no toda persona que confía es manipulada. Muchas personas solo están tratando de proteger a sus familias con la información que tienen, y así toman decisiones desde el miedo o desde experiencias personales, pero no desde la maldad. El problema aparece cuando dejamos de dialogar y empezamos a cancelar al otro, cuando preferimos ganar una discusión que entender qué hay detrás del miedo de alguien más. Quizás el verdadero despertar no es creer en una teoría ni confiar ciegamente en una institución. Tal vez despertar es aprender a cuestionar sin odiar, a investigar sin caer en paranoia y a escuchar sin atacar. Porque cuando el miedo toma decisiones por nosotros, dejamos de elegir libremente o que pensemos que estamos siendo rebeldes o conscientes. Y aquí es la parte del video en donde quiero dejarte algo para reflexionar. Tal vez el verdadero virus de nuestra época no es una enfermedad, sino la desconfianza total, la manipulación emocional y la guerra constante por controlar nuestra atención y nuestras opiniones. Y por eso hoy no quiero decirte qué creer,
Solo quiero invitarte a hacer algo que cada vez hacemos menos: pensar, investigar, contrastar toda la información que está disponible a nuestro alrededor, pero sobre todo a hablar con respeto y decidir con conciencia, no desde el pánico ni desde la presión social y mucho menos desde el ego y la soberbia. Y ahora sí quiero leerte, pero sin insultos, sin ataques, sin bandos, solo conversación honesta. Dime, ¿tú crees que conocemos toda la verdad sobre este tema o sientes que todavía hay muchas cosas que no nos han contado? Te leo en los comentarios.